Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Romero, soy estudiante de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Yacambú y en esta oportunidad voy a presentar el laboratorio número 1 sobre las generalidades del cerebro de la Cátedra de Neurociencias, de Fundamentos de Neurociencia, con el doctor Germán Graterón, profesor de la cátedra. Para hablar del cerebro, quisiera decirles que el cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso central, ya que a través de él se procesa información, se procesa a nivel cognitivo, a nivel afectivo y a nivel sensorial, es decir, que funciona como un receptor. El cerebro está estructurado dentro de lo que es el encéfalo humano. El encéfalo humano está formado por tres estructuras importantísimas, que serían el cerebro, el cerebelo, que es del tamaño de una nuez y se sitúa en la parte posterior del cráneo, es decir, debajo del cerebro. Y el tallo cerebral, que funciona en forma de transmisor, es decir, que irradia nervios que transmiten información hacia el cerebro y hacia el resto del cuerpo humano. Es menester destacar que el cerebro humano ocupa el 2% del peso corporal, es decir, que su peso promedio es entre 1 kilo 100 gramos y 1 kilo 400 gramos, dependiendo si es hombre o si es mujer, dependiendo del desarrollo del individuo. Además, sus medidas son 17 centímetros de longitud, 14 centímetros de ancho y 13 centímetros de profundidad. El cerebro humano también tiene estructuras muy complejas, ya que él funciona con las neuronas y su fundamento neurológico es importante para el desarrollo de otro tipo de estructuras cognitivas. Es menester destacar que el cerebro humano, este cerebro que ustedes ven acá, o este cuerpo, está protegido por unas meninges importantísimas. Estas meninges lo protegen de las capas óseas, es decir, de las estructuras óseas que forman el cráneo. Estas capas o meninges están divididas en tres clasificaciones, que serían la dura madre, que es una capa extensa, blanquecina y brillante, es la más fuerte, y la separa, la protege de las estructuras óseas, las estructuras intermedias, que serían los aracnoides. Ellos tienen contacto más que todo con los vasos sanguíneos, y tenemos la última estructura, que es la más fina y la más delgada, que se adhiere de manera muy similar a todo lo que es el neuroeje craneal. Esta capa es la pia madre, esta es la capa más delgada. ¿Cuál es la función de estos meninges? Es una función de proteger, es decir, tiene una función protectora mecánica y protectora química. En cuanto a la protectora mecánica, es porque protegen al neuroeje de recibir encefalitis y de recibir la meningitis, es decir, enfermedades. Y en la protección química lo protegen de recibir sustancias que dañan el proceso tanto bioquímico como endocrino que está relacionado con lo que es el cerebro. Otro aspecto importantísimo son los hemisferios cerebrales. En cuanto a la división anatómica del cerebro, el cerebro está dividido por un surco profundo llamado surco interhemisférico. Este surco interhemisférico divide el cerebro en dos partes iguales, es decir, que son simétricas, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Cabe destacar que los hemisferios controlan el hemicuerpo opuesto del cuerpo, es decir, que el hemisferio derecho va a controlar la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo va a controlar la parte derecha del cuerpo. No obstante, no solamente controlan los hemicuerpos opuestos, sino que también cumplen funciones importantes. En el hemisferio derecho vamos a ver las funciones lingüísticas, las funciones musicales, las funciones creativas y culturales, es decir, que el desarrollo kinestésico, el lenguaje, la creatividad se va a desarrollar en el hemisferio derecho, mientras que en el hemisferio izquierdo se va a desarrollar parte del lenguaje, es decir, la producción de sonido y la comprensión, pero también la parte lógico-matemática, el pensamiento abstracto, el pensamiento más complejo, es decir, el pensamiento espacial. Esto con respecto a los hemisferios cerebrales. Cabe destacar que estos hemisferios pertenecen a la neocorteza, ya que el cerebro se distingue en tres partes. Se llama cerebro triuno. ¿Por qué? Porque tenemos la neocorteza, tenemos el cerebro límbico y tenemos el cerebro reptil. En la neocorteza ya describimos las funciones del cerebro límbico, podemos ver las funciones de lo que es las funciones emocionales, emotivas, como el amor, la pasión. En el cerebro reptil vemos las habilidades como innatas del ser humano, como conducir un auto, la necesidad de bañarse, es decir, funciones muy innatas. Dentro de esta descripción anatómica del cerebro vamos a describir lo que son los lóbulos cerebrales. El cerebro está comprendido por 4 lóbulos importantísimos. Dentro de ellos tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Estos lóbulos están divididos por surcos, es decir, hay un surco que divide el cerebro en mitades, que sería la cisura de Rolando. Es una cisura profunda que nos divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y tenemos la cisura de Silvio, que es una cisura transversal
que va desde la parte posterior hasta la parte superior del cerebro, es decir, es transversal, es la cisura de Sylvius. Estas cisuras son bastante profundas y dividen. Dentro de las funciones de los lóbulos tenemos la siguiente. En el lóbulo frontal vamos a encontrar todas las habilidades que tiene el ser humano para tomar decisiones, para realizar juicios de valor, para realizar procesos cognitivos, para clasificar, para comparar, para describir, para tomar decisiones. En el lóbulo parietal vamos a encontrar algunas funciones importantes que tienen que ver con lo que es el tacto, la temperatura, el dolor, las sensaciones. Estas se van a encontrar en el lóbulo parietal, mientras que en el lóbulo temporal vamos a describir algunas funciones de la memoria auditiva, la memoria visual, los recuerdos, la imaginación. Parte de la imaginación la encontramos aquí en el lóbulo temporal. Y en el lóbulo occipital vamos a encontrar una función importante que es la función visual, es decir, que este es el lóbulo que se encarga de procesar todos los aspectos visuales del cerebro. El corte cerebral de estos dos hemisferios quedaría de la siguiente manera. Son hemisferios complejos, son completos y son simétricos. Dentro de ellos vamos a encontrar lo que es la materia gris, la materia blanca, y vamos a encontrar algunos otros aspectos que vamos a describir a continuación. Estos serían cortes simétricos, lo que sería el cerebro. Vámonos un poco a describir las estructuras un poco más profundas. Si hacemos un corte simétrico, vamos a ver que las estructuras del cerebro son estructuras que tienen una densidad entre 2 y 6 milímetros, es decir, cada una de estas estructuras superficiales que vemos acá, que están separadas por surcos que a veces son profundos y otros no tan profundos, tienen ese tipo de mediciones, ¿no?, importantes. Aquí tenemos lo que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso interno. Recuerden que cuando dividimos el cerebro en la parte interhemisférica, el cerebro está dividido por un surco profundo, pero en el interior de él se une a través de estos cuerpos callosos. Acá tenemos el tálamo. ¿Qué función cumple el tálamo en el cerebro? El tálamo funciona como un receptor de todas aquellas sensaciones, percepciones que tenemos de los sentidos y de la parte externa, es decir, todos los estímulos, sensaciones, dolor, deseo, todo eso que se recibe del cuerpo llega al tálamo, y el tálamo lo va a irradiar a todas las partes de la corteza cerebral. Luego del tálamo tenemos el hipotálamo, que se encuentra ubicado en esta parte acá. El hipotálamo cumple una función importantísima, ya que es la que regula el sueño, la sed, la temperatura corporal, la presión arterial. La vamos a regular con el hipotálamo, y este hipotálamo tiene una conexión con el sistema endocrino, ya que él también ayuda a regular algunas funciones hormonales y algunas secreciones de algunas glándulas. Después de ello tenemos acá, en esta parte acá, tenemos el hipocampo. En el hipocampo el cerebro va a guardar información, es decir, funciona como la caja de almacenamiento del cerebro, es decir, que toda la información cognitiva, información relacionada con aspectos numéricos, aspectos abstractos, aspectos espaciales, se van a resguardar en lo que es el hipocampo. Otro aspecto importante sería el mesencéfalo. El mesencéfalo cumple una función también importante, ya que ella se encarga de controlar algunos aspectos funcionales del cerebro. Entre ellos tenemos aspectos de regulación, control de algunas funciones motoras, de algunas funciones innatas dentro del cerebro. Y de esta manera hemos culminado con este breve laboratorio referente a lo que es el cerebro y su funcionamiento dentro del cuerpo humano. Muchas gracias por su atención.